Hay algo más solitario que el sonido de la lluvia contra el cristal en una tarde de otoño en Madrid, cuando la única compañía es el parpadeo insistente del cursor en una pantalla. Para Mateo, esa era la banda sonora habitual de sus días. A sus 30 y pocos trabajaba como corrector de estilo freelance, un oficio que le permitía refugiarse del mundo exterior, ese universo de interacciones sociales que tanto le había herido en el pasado. Su apartamento, en una calle tranquila cerca de Condeduque, era un santuario de libros apilados, olor a papel viejo y café recalentado. Desde su ventana veía los tejados grises y las antenas recortándose contra un cielo plomizo, un reflejo bastante fiel de su estado de ánimo la mayor parte de tiempo. Aquel día corregía un manual de autoayuda sobre comunicación asertiva. Las frases huecas sobre sinergias positivas y lenguaje empoderador le producían una mezcla de hastío y cinismo. Él, que vivía de destripar el lenguaje, de buscar la palabra exacta, la coma precisa, había aprendido a desconfiar profundamente de las palabras bonitas. Recordó, con una punzada familiar en el estómago, a David, su antiguo compañero de piso, siempre tan encantador, tan lleno de buenas vibraciones, que desapareció una mañana llevándose sus ahorros y dejando tras de sí una estela de frases amables y mentiras bien construidas. Desde entonces, Mateo había levantado muros. Observaba a la gente, sí, pero desde la distancia segura de su escepticismo, buscando la fisura, la incongruencia, la falsedad inevitable que se escondía tras cada sonrisa, cada gesto amable. El cursor parpadeaba, impaciente. Mateo se frotó los ojos tras las gafas, que se deslizaron ligeramente por su nariz. Necesitaba cafeína y un cambio de escenario, aunque fuera mínimo. Se puso una chaqueta y bajó los 4 pisos sin ascensor de su finca antigua, el eco de sus pasos resonando en el hueco de la escalera. La calle olía a tierra mojada y al humo de las castañas asadas de un puesto cercano. El otoño madrileño tenía esa melancolía particular, una belleza gris que a Mateo, a pesar de todo, le resultaba extrañamente reconfortante. Su destino era el refugio del lector, una pequeña librería café a un par de manzanas. No era solo por el café, que era excelente, sino por Sofía. No en un sentido romántico, Mateo había sellado esa puerta hacía tiempo, sino como objeto de estudio involuntario. Sofía, la dueña, era la encarnación de todo lo que él desconfiaba, amable, paciente, siempre con una palabra cálida para todos. Y sin embargo, había algo en ella que le desconcertaba, una aparente coherencia que desafiaba su cinismo. Entró en el café, el calor y el murmullo suave de conversaciones y páginas pasando le envolvieron. Sofía estaba detrás del mostrador, hablando con una chica joven que parecía al borde de las lágrimas. Mateo se sentó en una mesa apartada, fingiendo interés en un libro de poesía, pero aguzando el oído. «Y es que no sé qué hacer, Sofía. Me siento tan perdida», decía la chica, con la voz quebrada. Sofía se inclinó ligeramente sobre el mostrador, su expresión seria pero increíblemente suave. «Me imagino por lo que estás pasando», dijo, y su tono no era condescendiente ni formulaico, sonaba real. «Es normal sentirse así cuando todo cambia tan deprisa. ¿Has pensado en hablarlo con alguien más? ¿Quizás un profesional?» La chica negó con la cabeza. «Me da vergüenza». «Ah, claro, eso puede pasar», asintió sin interrumpir, dejando un espacio para que la chica continuara. «Pero no tienes por qué pasar por esto sola. Hay gente que puede ayudarte a poner las cosas en perspectiva. Tómate tu tiempo para pensarlo, ¿vale? No hay prisa. Y mientras, ¿te apetece un chocolate caliente? Invita a casa». La chica asintió, sorbiendo por la nariz, una pequeña sonrisa temblorosa asomando en sus labios. «Gracias, Sofía. De verdad». Mateo observó la interacción con una intensidad casi clínica. La empatía verbal. «Me imagino por lo que estás pasando». La validación sin juicio. «Ah, claro, eso puede pasar». La paciencia ofrecida. «Tómate tu tiempo». Eran frases sencillas, casi tópicos, pero en boca de Sofía sonaban distintas. No había rastro de la condescendencia que él asociaba a la amabilidad profesional. ¿Sería posible que la autenticidad se escondiera precisamente ahí, en esos pequeños matices del habla, en el cómo se decía más que en el qué? La idea, tan contraria a su experiencia, le pareció casi revolucionaria. Pidió su café, un americano solo, y mientras Sofía se lo preparaba, ella le sonrió. «Días grises, Mateo», dijo con esa naturalidad suya. «Perfectos para un buen libro y un café». «Supongo», murmuró él, incómodo bajo la mirada directa pero amable.
Por cierto, me han traído unas pruebas de imprenta de una novela nueva ambientada aquí, en el barrio. Si tienes un rato, igual te interesa echarle un ojo con tu ojo clínico, añadió, guiñándole un ojo. Mateo sintió una extraña mezcla de sorpresa y gratitud. No solo recordaba su nombre y su profesión, sino que le ofrecía algo relacionado con su trabajo, un gesto de reconocimiento. Ah, gracias, Sofía. Quizás luego, consiguió decir. Volvió a su mesa, el café humeando, el manual de autoayuda olvidado. Por primera vez en mucho tiempo, su mente analítica no estaba buscando la falla, sino tratando de entender una posibilidad diferente. Quizás, solo quizás, había formas de detectar la sinceridad más allá de las palabras grandilocuentes o las sonrisas ensayadas. Quizás la clave estaba en esos pequeños dejes conversacionales, en la música sutil de la autenticidad. Y empezó a observar. Los días siguientes, Mateo convirtió el refugio del lector en su laboratorio personal. Se sentaba en su rincón habitual, portátil abierto, pero atención dividida entre su trabajo y las interacciones que ocurrían a su alrededor, especialmente las de Sofía. Notó cómo respondía a las interrupciones de los clientes con una paciencia que parecía genuina. No te preocupes, dime. Cómo animaba a un escritor novel que dudaba de su talento. Lo estás haciendo genial, de verdad, sigue así. Cómo agradecía las pequeñas ayudas de su empleada. Gracias a ti, Ana, eres un sol. Eran patrones que se repetían, coherentes, naturales. También empezó a fijarse en Elena, su vecina del tercero, una mujer de unos 70 años, viuda, de aspecto severo y respuestas a menudo cortantes. Un día coincidieron en el rellano, mientras ella luchaba con una bolsa de la compra demasiado pesada. Mateo, movido por un impulso inusual, se ofreció a ayudarla. «Anda, gracias, chaval», dijo ella sin sonreír, pero con un tono directo, casi sorprendido. «Que si no, no llego, ya no estamos para estos trotes». Mientras subían los escalones lentamente, Mateo comentó algo sobre el tiempo, una banalidad para llenar el silencio. Elena resopló. «Pues vaya, toda la vida pensando que el reuma era por la humedad y ahora dicen que es por la presión atmosférica. Lo que hay que oír». «Ah, pues eso no lo sabía yo», añadió de pronto con una franqueza desconcertante. La admisión de desconocimiento tan directa, tan sin adornos, le impactó. Era otro patrón. La humildad al reconocer un error o una falta de información, algo que David jamás habría hecho. Elena no era amable en el sentido convencional, pero había una solidez, una falta de pretensión en su forma de hablar que Mateo empezó a encontrar confiable. Fue entonces cuando apareció Javier. Entró en el café una tarde lluviosa, traje impecable que repelía las gotas, sonrisa amplia y un apretón de manos firme para Sofía. Mateo lo observó desde su mesa. Javier irradiaba éxito y confianza. Se movía con una seguridad estudiada, su voz tenía una modulación perfecta, amable, interesada. Escuchó cómo se presentaba a Sofía, mencionando un proyecto editorial innovador, hablando de sinergias y oportunidades de crecimiento mutuo. Las mismas palabras que Mateo despreciaba, pero pronunciadas con un carisma innegable. Al cabo de un rato, Javier se acercó a la mesa de Mateo. «¿Te importa si me siento? Veo que estás concentrado, pero me ha llamado la atención el libro que tienes ahí», dijo, señalando una novela sobre la guerra civil que Mateo estaba releyendo. Mateo, a regañadientes, asintió. Javier Aldama se presentó, ofreciéndole la mano. Su mirada era directa, casi intensa. «He oído hablar de ti. Sofía me comentó que eres un corrector de estilo excelente, de los que ya no quedan». El halago, aunque esperado, le incomodó. «¿Ah, sí?», fue todo lo que pudo articular. «Sí. Sí, de hecho, ando buscando a alguien con tu perfil para un proyecto muy especial. Algo grande, Mateo. Una biografía de un empresario importante, confidencial por ahora, pero con mucho potencial. Necesito a alguien meticuloso, discreto, alguien como tú». Javier usaba su nombre constantemente, una técnica de rapport que Mateo reconoció al instante. La oferta era tentadora. Trabajo estable, bien pagado, interesante. Justo lo que necesitaba para salir de la precariedad del freelance. Pero algo en la forma de hablar de Javier, en su estudiada perfección, activó las alarmas internas de Mateo. «Suena interesante», dijo con cautela. «Lo es. Mira, sé cómo te sientes al principio. Estas cosas imponen», dijo Javier, inclinándose confidencialmente. «Pero créeme, es una oportunidad única. Lo estás haciendo genial trabajando por tu cuenta. Se nota tu profesionalidad, pero esto te daría una estabilidad increíble. Piénsalo». Usaba patrones que Mateo había aprendido a identificar. La empatía, sé cómo te sientes. Lo estás haciendo genial.
pero sonaban diferentes. Había un brillo en los ojos de Javier, una tensión en su sonrisa que no cuadraba con la calidez de sus palabras. Era como escuchar una melodía conocida tocada con un instrumento desafinado. «Te lo agradezco mucho, Javier. Tengo que pensarlo», respondió Mateo, sintiendo una presión incómoda. «Claro, tómate tu tiempo», dijo Javier, aunque su lenguaje corporal parecía impaciente. «Pero no mucho, ¿eh? Hay otros candidatos, pero tú eres mi primera opción. Llámame mañana, si te parece». Se levantó con la misma agilidad con la que había llegado, dejó una tarjeta sobre la mesa y se despidió de Sofía con otra sonrisa radiante. Mateo se quedó mirando la tarjeta, el cartón grueso, el diseño elegante. La oferta era real, la oportunidad tangible. ¿Estaba siendo paranoico? ¿Estaba dejando que su herida pasada nublara su juicio y le hiciera perder una oportunidad de oro por culpa de un presentimiento basado en matices del habla? El cinismo tiraba de él hacia un lado, la necesidad económica hacia el otro. Los días siguientes fueron una tortura. Mateo intentaba trabajar, pero la oferta de Javier le rondaba la cabeza. Se obligó a analizarlo fríamente. Javier era encantador, persuasivo, ofrecía algo concreto. Quizás su radar de autenticidad estaba fallando. Quizás estaba tan acostumbrado a buscar la falsedad que ahora la veía en todas partes. Empezó a dudar incluso de Sofía. Un día le pareció que su sonrisa era un poco forzada, su «¿qué tal el día?» demasiado automático. ¿Y si todo era una fachada bien construida, una estrategia comercial? ¿Y si Elena era simplemente una vieja cascarrabias y su franqueza era pura mala educación? El miedo a equivocarse, a confiar de nuevo y ser herido, le atenazaba. Se sintió más aislado que nunca, perdido en un mar de incertidumbre. ¿Cómo saber? ¿Cómo estar seguro? Estaba sumido en estos pensamientos cuando vio a Sofía lidiando con un repartidor particularmente grosero. El hombre protestaba a gritos por un paquete que no encontraba. Sofía, en lugar de ponerse a la defensiva, mantuvo una calma asombrosa. «Entiendo que esté frustrado», dijo con voz firme pero serena. «Vamos a ver, ¿me puede repetir el número de seguimiento, por favor? Quizás haya habido un error al transcribirlo». Su tono no era sumiso, sino colaborador. Consiguió calmar al hombre, encontrar el error y resolver el problema sin perder la compostura ni la amabilidad esencial. Mateo observó la escena, sintiendo cómo se disipaba parte de su duda. La coherencia de Sofía bajo presión era una prueba más sólida que cualquier análisis abstracto. Poco después, mientras salía del portal, se cruzó con Elena, que volvía cargada con una planta enorme. «Menudo trasto», comentó Mateo. «Sí», resopló Elena. «Se empeñó mi sobrina en regalármela. Dice que da buena suerte. Yo creo que lo que da es trabajo. Anda, sujétame aquí un momento, que se me caen las llaves». Mateo la ayudó, y al hacerlo, Elena le miró fijamente. «Oye, tú pareces un poco mustio últimamente. ¿Todo bien, chaval?» La pregunta directa e inesperada le descolocó. «Sí, bueno, cosas del trabajo», balbuceó. Elena sintió lentamente. «Ya, el trabajo. A veces nos creemos que es lo más importante y nos olvidamos de lo demás. No sé qué será lo tuyo, pero no dejes que te coma el coco, que la vida son 2 días». Dicho esto, abrió su puerta y desapareció dentro con su planta. El consejo, brusco pero extrañamente reconfortante, resonó en Mateo. No era una frase hecha, era una observación directa, nacida de la experiencia, era real. En ese momento sintió que recuperaba el equilibrio. Su método no era infalible, él mismo no era infalible, pero las señales estaban ahí. La autenticidad no siempre era dulce ni complaciente, pero tenía una consistencia, una falta de artificio que la delataba. Y la falsedad, por muy bien disfrazada que estuviera, dejaba tras de sí pequeñas disonancias, como notas desafinadas en una melodía. Decidió llamar a Javier. Necesitaba una última prueba, una conversación donde pudiera aplicar conscientemente todo lo aprendido. Se reunieron al día siguiente, esta vez en una cafetería impersonal cerca de la Gran Vía, elegida por Javier. El ruido y el trasiego contrastaban con la calma del refugio del lector. Javier fue directo al grano. «¿Y bien, Mateo? ¿Te unes al equipo? El contrato está listo, solo falta tu firma». Empujó unos papeles sobre la mesa. Mateo respiró hondo. «Javier, antes de decidirme me gustaría aclarar un par de puntos sobre la autoría y los derechos. En la propuesta inicial no quedaba muy claro». Javier sonrió, pero sus ojos no lo hicieron. «Ah, detalles técnicos. No te preocupes por eso ahora, Mateo. Lo importante es que formes parte del proyecto. Ya lo arreglaremos sobre la marcha». «Confía en mí». De nuevo, la palabra confía.
pronunciada con demasiada facilidad. Para mí es importante dejarlo claro desde el principio, insistió Mateo, manteniendo la calma. ¿Podríamos revisar esa cláusula ahora? La sonrisa de Javier se tensó visiblemente por una fracción de segundo antes de recomponerse. Mira, Mateo, entiendo tu preocupación, de verdad que sí, dijo, su tono volviéndose ligeramente condescendiente. Pero estamos hablando de una oportunidad enorme. No podemos perder tiempo en pequeñeces. ¿Estás dentro o no? La impaciencia vibraba bajo la superficie de sus palabras amables. La empatía sonaba ahora forzada, un recurso utilizado para presionar, no para comprender. No había un tómate tu tiempo, solo una urgencia apenas disimulada. Fue esa disonancia final, esa falta de coherencia entre las palabras y el tono subyacente, la que le dio a Mateo la certeza que necesitaba. No era solo un presentimiento, era una conclusión basada en la observación atenta de esos patrones sutiles que había aprendido a identificar. «Gracias por la oferta, Javier», dijo Mateo, mirándole directamente a los ojos. Su voz era tranquila, pero firme. «Lo he pensado mejor, y aunque te lo agradezco mucho, creo que este proyecto no me encaja en este momento». Utilizó la fórmula de la gratitud, pero esta vez era genuina. Agradecía la oferta, aunque rechazara lo que había detrás. Javier se quedó en silencio un instante, su máscara de amabilidad resquebrajándose. Un destello de fría irritación cruzó su mirada. «¿Que no te encaja? Después de todo el interés que mostraste? No sé a qué juegas, Mateo, pero estás cometiendo un error». Su tono ya no era meloso, sino cortante. «Puede ser», admitió Mateo con serenidad, «pero es mi decisión». Javier recogió los papeles bruscamente. «Como quieras, tú te lo pierdes». Se levantó sin despedirse y se perdió entre la gente, dejando a Mateo solo en medio del bullicio de la cafetería. Mateo sintió una oleada de alivio tan intensa que casi le hizo temblar. No había sido fácil, pero lo había hecho. Había confiado en su juicio, un juicio forjado no en el cinismo ciego, sino en la observación paciente de las sutilezas del lenguaje. Había visto detrás de la fachada, salió de la cafetería y respiró el aire fresco de la calle. La lluvia había cesado y un rayo de sol tímido se abría paso entre las nubes, iluminando las fachadas húmedas. Madrid parecía diferente, menos gris, menos amenazante. De camino a casa pasó por el refugio del lector. Entró. Sofía estaba colocando libros en una estantería. «Hola, Mateo», le saludó con su sonrisa habitual, que ahora Mateo percibía como genuinamente cálida. «Hola, Sofía», respondió él, y por primera vez en mucho tiempo sintió que su propia sonrisa no era una máscara. Se acercó al mostrador. «Oye, ese libro que me comentaste el otro día, el ambientado en el barrio, ¿todavía lo tienes por ahí?» Sofía se iluminó. «Claro, espera que lo busco».